Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Diario de un Cangrejo conmigo, Hachi. Espero estés teniendo un bonito día. Hoy tenemos por fin la parte 3 de Astrología para principiantes. Si no escuchaste los capítulos anteriores, que son el capítulo 6 y el capítulo 5, por favor, ve a escuchar esos dos, que son las dos primeras partes, donde hablamos de elementos, las personalidades de los signos, cuáles son los 12 signos, qué es una carta astral, cómo se ve una carta astral, qué significa esto. Así que, bien, hoy vamos a hablar de la última parte de esta serie, por así decir, que van a ser las luminarias, los planetas y el ascendente, los cuales conforman la carta astral o la carta natal. Contexto, no voy a hablar de casas ni de aspectos. No voy a entrar en esos detalles porque siento que va a ser demasiado largo ya los capítulos y no es la intención, es simplemente como que darte un principio de lo que es la carta astral, de qué está compuesto y cómo se lee. También te voy a enseñar al final del capítulo cómo sacar la carta astral, cómo leer la carta astral. Probablemente este capítulo en Spotify también va a tener video para que puedas ver los pantallazos y así entender un poquito más por dónde va la mano. Bien, arrancamos con las luminarias. ¿Sí? Dentro del sistema solar, ya que está compuesto por Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, están las luminarias, que se interpreta de esa manera en la carta astral, que son el Sol y la Luna, que también son parte esencial para interpretar la personalidad en la carta astral. Ellas representan distintas funciones psíquicas de nuestro ser y tienen gran relevancia a la hora de interpretar esta carta astral. Hablemos del Sol. El Sol, ¿qué es? ¿Se acuerdan que en el capítulo pasado les había hablado de las personalidades de los signos y qué planetas eran sus regentes? Acá vamos a hablar de los planetas y les voy a decir a qué signos rige. En el caso del Sol, rige al signo Leo. ¿Qué es el Sol? Representa en nuestra carta natal nuestra esencia, ese brillo, ese ser de luz que podemos ser. Nos habla también de nuestro propósito, de nuestro núcleo, de qué es lo que ilumina nuestra vida, cuál es nuestro propósito de ser. Nos enseña también a cómo venimos a expresar nuestra individualidad, cómo nos mostramos o cuál es esa marca personal que cada uno de nosotros tiene. El simbolismo del sol representa a que dentro de la sociedad, que es como un círculo, tenemos nuestra individualidad. El sol da vida, es el centro de la galaxia, es el lado egocéntrico, es el lado único. Donde está el sol en nuestra carta natal es donde venimos a expresar nuestra esencia. Dato importante, cada año el sol regresa al punto exacto, grado matemático, en el que nacemos. Y es obviamente el día que festejamos nuestro cumpleaños. Por eso se suele decir feliz vuelta al sol en vez de feliz cumpleaños. Porque en ese momento el sol vuelve al mismo punto en donde se refleja en tu carta natal tu signo, que sería el signo solar. Y arrancamos una nueva fase evolutiva de un año, y así sucesivamente. También suele pasar de que en esos momentos previos a que llegue nuestro cumpleaños hay personas que se pueden sentir como que bajón o un poco tristes. Esto se debe a que hay una fase de nosotros en el que muere y empieza un nuevo ciclo. Entonces, lo ideal sería como hacernos una carta a nosotros mismos y hablar de lo que queremos desaprender. También hay una teoría de que en realidad cuando la vela de cumpleaños tiene que ser apagada, no es que tenés que pedir un deseo, sino que tenés que agradecer por todo lo que aprendiste en ese año evolutivo y qué es lo que querés soltar. Esto ya es a interpretación de cada uno, pero el fuego por lo general está asociado a soltar algo, a liberar, a desprenderse. Entonces, en vez de pedir un deseo como tal, se recomienda dejar algo atrás o qué es lo que queremos desaprender en ese nuevo año o en ese nuevo ciclo en el que estamos iniciando. Bien, después otra luminaria que tenemos es la luna. La luna rige al signo Cáncer. ¿Qué es la luna en nuestra carta natal? La luna es en nuestras emociones. La manera en la que tenemos de vincularnos con esas emociones está asociado también a cómo en nuestra infancia pudimos percibir a nuestra figura materna o a la persona que nos crió, por así decir. Habla de nuestra naturaleza emocional, habla de nuestros vínculos,
habla de cómo conectamos con ese niño interior y cómo podemos reaccionar inconscientemente a estos estímulos emocionales. Nos habla de lo que nos hace sentir seguros. Imaginemos a la luna en nuestra carta astral como un niño, que somos nosotros mismos, nuestro niño interior, cómo ese niño interior se siente cómodo. La luna es el inconsciente, es nuestro linaje, es nuestra conexión con el pasado, es la memoria ancestral que guardamos cada uno de nosotros. También es una herencia de el linaje materno que venimos arrastrando y que lo vamos desarrollando o lo vamos viviendo a medida vamos creciendo. Es el niño interior que busca sentirse aceptado, quiere sentirse amado. Nos habla también la luna de nuestra sensación de hogar, en donde nos sentimos seguros, cómodos, amados. Dato importante de la luna es que esta rige la marea, los líquidos, todo lo que sea el agua como tal. Por ende, suele pasar que en luna llena y en eclipses de luna podemos sentir los síntomas emocionales con un poco más de intensidad. Es súper importante entender el efecto físico, mental y emocional que tiene la luna en lo que somos nosotros. Bien, cada planeta tiene, al igual que las luminarias, una cualidad enérgica. En el sistema solar, como ya había dicho, representa cada una de estas partes. Vamos a visualizar a los planetas como situaciones de vida y a los signos como el filtro con el que estas situaciones se van a ver reflejadas en nuestra personalidad o en nuestro mundo. ¿Ok? Voy a desarrollar todos los planetas, qué situaciones de vida son, y después vamos a ir leyendo cómo pueden ser las configuraciones según el planeta y el signo. Repito, no voy a hablar de casas y no voy a hablar de aspectos. Eso es tarea para la casa. Perfecto, continuamos. Hay un término muy importante que probablemente hayan escuchado, que es el planeta retrógrado o el famoso Mercurio retrógrado, que es un planeta en retrogradación. ¿Qué significa esto? En el cielo existe un fenómeno que desde nuestra órbita, desde nuestro planeta, nos da un efecto óptico de retroceder. En realidad lo que pasa es que cambia la velocidad en la que el planeta está avanzando, pero desde nuestra perspectiva parece como que el planeta está retrocediendo. En realidad no está retrocediendo, solamente se vuelve más lento. ¿Y qué pasa? En ese momento hay una energía de revisar, de reencontrar, de reestructurar según el planeta que esté retrogradando en ese momento o incluso según el planeta que podamos tener retrógrado en nuestra carta. Nosotros podemos tener planetas que estén en retrogradación en nuestra carta natal, que nos indica que esa área de vida, según el signo, va a necesitar un poco más de revisión, un poco más de ojo crítico. Da esa sensación de estancamiento, sí, pero son áreas de vida o situaciones sociales, como el famoso Mercurio retrógrado, en lo que hay que darle pausa un ratito y decir, ok, hay que revisar esto, hay que darle un poco más de atención a lo que está pasando. Entonces, la retrogradación es simplemente un efecto óptico desde la Tierra que nos da esa sensación de retroceder, pero lo que está pasando es que se vuelve más lento, por ende hay que pausar un rato las cosas. Como todo es tan constante, como todo es tan rápido, en ese momento es, ok, hay que respirar, ¿qué está pasando? Observemos, analicemos, veamos por detalle. Todo lo que pasamos por alto, revisemos paso por paso. Voy a volver a dividir estos planetas. Dentro del sistema solar, otra vez, acuérdense siempre del sistema solar. La Tierra somos nosotros. Los planetas que estén más cerca de la Tierra son los planetas personales. ¿Por qué? Porque vamos a considerar a la Tierra como nosotros mismos. Es el lugar donde habitamos, el lugar donde estamos. Entonces, Mercurio, Venus, Marte, el Sol y la Luna son planetas y luminarias que rigen nuestro aspecto o nuestra parte de la personalidad más individualista. Es lo más cercano que puede estar de nosotros, por ende tiene un impacto más individual. ¿Qué pasa? Estos planetas se mueven con mayor rapidez, por ende cambian constantemente. ¿Y eso qué pasa? Afectan más rápido y directamente a la Tierra en cuestión de energía. Hablemos ahora de Mercurio. ¿Qué es Mercurio? Primero que nada,
rige a Géminis y a Virgo, retrograda 3 a 4 veces al año. Por eso siempre escuchamos la frase de Mercurio está retrógrado, cuidado con Mercurio retrógrado. Retrograda 3 a 4 veces al año. Asociemos siempre las energías. ¿Quiénes eran Géminis y Virgo en su momento cuando habíamos hablado de las personalidades de estos signos? Eran signos de comunicación, de estructura, de orden. ¿Qué pasa? Mercurio era el mensajero de los dioses y nos habla de esta conexión entre lo divino y lo terrenal. Si pudiéramos tratar de hablar o de asociar a Mercurio con algo, puede ser que Mercurio sea como nuestra red social. Por eso se suele decir que cuando Mercurio está retrógrado hay malas comunicaciones, WhatsApp no funciona, se cae Twitter. Indirectamente, cuando Mercurio está retrógrado, nos habla de esa comunicación. Dentro de nuestra carta astral, la situación es la comunicación, la manera en la que damos mensajes, nuestra capacidad de unir nuestra mente con lo que expresamos, nuestra manera de hablar, de nuestra manera de aprender, de nuestra manera de leer, de nuestra manera de investigar, de nuestra manera de comunicarnos, de expresarnos, de hacer llegar una información al otro, la manera también de negociar ese momento de compra y venta, de cómo analizamos. Nos habla Mercurio de nuestras habilidades mentales, de nuestra memoria, de nuestra inteligencia, de nuestro intelecto. Mercurio habla de todos los contratos, de todos los envíos, de todo lo que pudiera ser escrito como un documento. Está asociado a esa situación dentro de nuestra carta astral. Cuando Mercurio está retrógrado o cuando incluso tenemos Mercurio retrógrado en nuestra carta, debemos ser conscientes de que en este momento puede que nos sintamos un poco confundidos o que la comunicación o los procesos mentales se hagan un poco más lentas. ¿Cuál es el consejo siempre? De que tratemos de tener anotado los pagos, verificar que todos los viajes que podamos hacer en ese momento estén en orden, revisar, ser un poco más conscientes. El típico llevar una agenda en la que puedas hacer un checklist, tener en cuenta de que puede que en esos momentos de Mercurio retrógrado se te olvide pagar algo, o se te olvide llamar a alguien, o incluso haya malos entendidos con clientes, con personas, con familiares, con amigos. Suele pasar eso porque en realidad algo está fallando o hay algo que entorpece esta comunicación o este envío o este traslado o estos documentos. Al tener Mercurio retrógrado en la carta, puede que seas un poco más despistado en esa situación de vida. Repasando un poquito, Mercurio es una situación de comunicación. Mercurio, mensajero de los dioses, todo lo que esté relacionado a comunicación, intelecto, información, es el área de nuestra vida en la que el signo lo va a teñir o le va a poner el filtro de cierta manera. ¿Ya? Le voy a poner un ejemplo. Vamos a poner que Mercurio está en el signo de Cáncer. ¿Cuál es la personalidad de Cáncer? Emocional, una personalidad empática. Entonces, la manera en la que vas a tener de comunicarte o de entablar contratos o de hacer negocio o de buscar la manera de trasladarte, buscar maneras de expresarte, vas a verlo siempre o te vas a expresar de una manera más sensible. Tu manera de expresarte, tu manera de interpretar va a ser súper empática, súper amorosa. Vas a ser incluso, puede que en algún momento rencoroso o tomar la información, malinterpretar una información y quedarte con un poco de rencor. Porque Cáncer es un signo así. Cáncer es un signo que es emocional, es rencoroso a veces, se queda mucho en el pasado. Vas a tener muy buena memoria, por ende. ¿Ven cómo vamos asociando lo que es Mercurio, que es todo lo intelectual, toda la mente, a un signo que es totalmente emocional? Cómo tu mente va a actuar, porque si bien Cáncer es un signo que se acuerda de muchas cosas, emocionalmente hablando, cuando esté en Mercurio va a teñir esa situación intelectual de esa manera. Va a ser una persona que te vas a acordar de datos, te vas a acordar de fechas, te vas a acordar de situaciones, porque vas a vivir una situación, una comunicación o vas a interpretar desde ese punto, desde esa perspectiva. Con esas informaciones de la personalidad de los signos y la situación que es el planeta, es donde vamos construyendo e interpretando una carta astral. Cuando vamos como que hilando toda esa información y diciendo, ok, Mercurio significa esto, el signo significa esto. ¿Cómo se interpreta de esta manera? Siempre son estereotipos también, no siempre vas a resonar con
100% tu carta astral, pero como siempre digo, lo importante es por lo menos saber, conocer y entender cómo se lee la carta astral, sumando a casas que no lo voy a decir porque ya dije, se me va a hacer muy largo, pero estaría bueno leerlo de esa manera, explicar. Mercurio en Cáncer, casa 2. ¿Qué significa esta frase? ¿Qué es la casa 2? ¿Qué representa la casa 2? Ya, les voy a dar un tip. Organicemos de esta manera. ¿Se acuerdan del orden de los 12 signos? Empezamos con Aries, Tauro, Géminis, Cáncer. El ejemplo que les voy a dar ahora es Mercurio en Cáncer en casa 2. ¿Qué es casa 2? Casa 2 está asociado con el signo Tauro. ¿Por qué? Porque está posicionado en el segundo lugar después de Aries. Si fuera casa 1 sería Aries, casa 2, Tauro, casa 3, Géminis. ¿Qué pasa? Casa 2 está asociado con todo lo que son los bienes materiales. Recuerden la personalidad de Tauro, un signo con personalidad de recursos, materiales, estancamiento, todo lo que sea mundano, todo lo que dé placer. Entonces, Mercurio en Cáncer, en casa 2, nos puede hablar de que este individuo se ve atraído por todo lo que pueda ser material, todo lo que es empresarial, todo lo que es, no sé, modelos de negocios. Puede incluso de que como está en el signo Cáncer, quiera hablar o se sienta atraído por trabajar o tener una organización. Ponerle que esa persona tenga afición por los animales o por algún impacto en el medio ambiente. ¿Por qué? Porque Cáncer es un signo empático, acuérdense de eso, empático que está pensando en el otro, que quiere cuidar del otro. Mercurio, investigación, información, la manera en la que hablo, desde la casa 2, que son los recursos, lo material, lo empresarial, lo mundano, qué puedo hacer para ayudarle al otro, porque tengo el signo Cáncer en Mercurio. ¿Ven cómo vamos asociando todas estas partes e hilando y contando una historia en la que se establece un estereotipo o se establece una manera o una personalidad que pudiera tener en esa situación, con ese enfoque que es la casa, en ese signo que es el que tiñe la situación, el que le pone el filtro? En este caso sería un filtro de amor, un filtro de maternidad hacia la vida, hacia los negocios. ¿Lo vamos entendiendo? Espero que sí. Bien, pasamos a Venus. Venus rige a Tauro y a Libra. Venus es el planeta de los vínculos, del deseo, del placer, de la valoración personal, de la búsqueda de armonía en nuestras vidas. Venus nos puede enseñar a cómo intentamos agradarle a la otra persona, cómo intentamos relacionarnos con la otra persona, o complacer o vincularnos con el otro. Cuando hablamos también de Venus, podemos asociarle al plano material y cómo nos gestionamos con esto, cómo nos gestionamos con el recurso. Se lo define también como el planeta del amor, el romanticismo. Está asociado con Afrodita. Tenemos que entender también que Venus, más allá de que sea el amor con el otro, también habla de nuestra autoestima, nuestra expresión ante el amor, lo que percibimos de esto. También rige la belleza física, lo que nos parece estético del otro y de nosotros mismos. Un tip es que dentro de nuestra carta astral, Venus nos puede dar indicio de en qué áreas de nuestra vida es más fácil generar recursos. Voy a dar un ejemplo. Venus en Géminis. Venus es el amor romántico, cómo nos relacionamos con el otro, qué buscamos, lo que valoramos de la apariencia física. Géminis tiene una personalidad de comunicación, valora muchísimo la inteligencia. Entonces, cuando generes interés en otra persona o busques el relacionamiento con otra persona, vas a buscar eso. Vas a buscar que la otra persona tenga un vínculo intelectual contigo. El típico de esa persona con la que puedes hablar de lo que sea, valoras esa información que te pueda dar la otra persona porque te puede llegar a enamorar que alguien tenga conversaciones profundas contigo, que te muestre información que vos no sabías, porque acuérdense que Géminis era eso, ¿no? Buscar información acá, encontrar data acá, todo muy mental. Entonces, si tu Venus está en Géminis, acuérdense de ver el área que es la casa. Venus en Géminis valoraría muchísimo eso y también valorarían mucho un vínculo amoroso, o incluso ellos también se muestran como que divertidos, ligeros, como que cero apegos. Después tenemos a Marte. Acuérdense que todos estos planetas son personales, son la individualidad de cada uno. Marte rige a Aries y a Escorpio y retrograda cada 2 años aproximadamente.
¿Qué pasa? ¿Marte qué es? Marte es el planeta de la acción, de la lucha, de la guerra, del enojo, de la ira, de la molestia. Nos enseña a actuar a través del deseo, a través del fuego. No se detiene Marte a pensar en los miedos, no se detiene a pensar en el qué puede pasar. Súper impulsivo. Marte es el planeta que te dice, quiero esto. Es esa situación en la que te enciende, ¿ok? Nos muestra lo que queremos conquistar, lo que queremos tener, a dónde queremos llegar. Marte nos habla de nuestra valentía, de nuestro coraje, de nuestro ser guerrero, de nuestro ser impulsivo. Nos enseña la importancia de autopercibirnos, de autoafirmarnos, de expresar nuestros deseos, nuestras decisiones, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que decimos. Es esa conexión con nuestra potencia que llevamos dentro. Pongamos un ejemplo. Marte en Leo. ¿Ok? Marte, ¿qué es? Eso, la acción, el deseo, la impulsividad, nuestra potencia, nuestra guerra, nuestro enojo, nuestra ira. Leo es un signo que llama la atención, que brilla, que busca su momento de brillar. Las personas o el individuo que pueda tener Marte en Leo habla de una persona que se le da súper bien la capacidad de oratoria, ¿ok? Porque Marte puede llegar a ser un líder. Expreso mi ira, suele ser intenso, suele ser dramático. Cuando expreso mis proyectos, suele ser intenso, dramático, con mucha luz. Marte en Leo es una acción segura y creativa, que nos habla de una persona segura de actuar y segura de tomar sus decisiones. Terminamos planetas personales, las numerarias. A partir de acá, seguimos con el sistema solar. Tenemos a los planetas sociales, que son Júpiter y Saturno, que son esta representación entre lo personal y lo generacional. Es la conexión. Nos habla de esas motivaciones sociales que van más allá de nuestro individualismo. Los planetas sociales hablan de cómo nos integramos en la sociedad como tal y cómo participamos, cómo nos involucramos en esto. Tienen un gran impacto Júpiter y Saturno en cómo nos vinculamos con el mundo. Recordemos, conexión entre lo personal y lo generacional. Perfecto, arrancamos con Júpiter. Júpiter rige a Sagitario y a Piscis. Retrograda todos los años, 110 días aproximadamente. Júpiter es el planeta de la expansión. Nos lleva a la búsqueda de un significado, a la búsqueda de un sentido. Es un planeta muy filosófico, básicamente. Es como, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Qué nos motiva? ¿Dónde me expando? Asocienle también un poco a Sagitario y a Piscis, que son signos bastante profundos. Sagitario, libertad. Piscis, soñador. Júpiter va un poco también asociado con esto. Nos da esa sensación Júpiter de tener algo superior que nos guía. Es ese planeta místico, ese planeta espiritual que nos dice algo nos guía, algo nos protege, algo está influyendo en nosotros. Ya sea creer en alguna religión, en algún dogma, tener una filosofía de vida. Habla de la rama espiritual, de esa conexión con lo divino. Júpiter es la búsqueda del crecimiento, la manera de progresar y mejorar como personas. Nos habla de cómo percibimos la vida. Júpiter es esa situación en la que nos invita a buscar o a explorar el mundo, a buscar nuevas aventuras que nos den experiencias que nos ayuden a observar la vida de otra manera. Es generoso, abundante, nos habla de nuestra manera de creer, de nuestra manera de enamorarnos, no del otro, sino de la vida, de las creencias. Júpiter añade esa ilusión, esa magia. Bien, les voy a dejar unos tips para leer la interpretación de Júpiter, que es que nos habla de lo que creemos y lo que hacemos, nos muestra cómo expresamos nuestras creencias y cómo nos transmitimos, nos enseña cómo necesitamos comprender la vida, podemos ver a través del signo en el que está en Júpiter lo que necesitamos creer y confiar, nos muestra en qué aspectos de nuestra vida necesitamos confiar o buscamos expandirnos. Saturno rige a Capricornio y a Acuario, retrograda 135 días aproximadamente, todos los años también. ¿Qué pasa? Saturno es el planeta de la estructura, del trabajo, de la responsabilidad, de la disciplina, del deber ser, de la manifestación, de los límites. Saturno podemos verle como que a ese señor que nos habla del tiempo,
el típico señor que tiene un montón de lecciones de vidas, que te enseña, te limita, que te habla de trabajar duro, trabajar honradamente, trabajar para algo, con un propósito, con un fin. Es el señor que te incita o te invita a sembrar algo que perdure, que sea estable. Es el dios del tiempo y por lo tanto rige todos estos procesos. Le llaman también el dios del karma porque justamente habla de lo que cosechamos, de lo que sembramos. Entonces está vinculado con eso también, con ese registro kármico que podemos tener. Saturno es el que nos acompaña en esos procesos lentos, pero con enseñanzas bastante importantes. Nos hace crecer, nos da fuerza. Es esa situación en la que nos enseña que debemos madurar, debemos organizarnos, debemos ser constantes. El tip para interpretar a Saturno que te dejo es que nos puede hablar de miedos e inseguridades en esa área de vida. Acuérdense de verificar también la casa. El signo en el que esté Saturno nos puede hablar de el desafío que tenemos de expresar nuestras virtudes y cualidades, pero que si logramos hacer clic con esta parte, nos da la oportunidad de aprender a ser disciplinados, a trabajar en nuestros sueños y a poner límites. También según el signo, la casa y el aspecto nos puede hablar de cómo nos llevamos con la figura de autoridad o cuál es nuestra percepción con la figura de autoridad. El típico hay gente que roza mucho con las autoridades porque ellos son también autoritarios. Bueno, eso habla un poco de lo que viene siendo Saturno en la carta natal y depende de qué signo tenga, va a verse reflejado o no como una autoridad o alguien que entiende de límites o alguien que no entiende de límites. Bien, terminando los planetas sociales, pasamos a los transpersonales o los planetas generacionales, que son Urano, Neptuno y Plutón. Estos planetas son los últimos de el sistema solar, por ende son más lentos y nos habla de las generaciones como tal. Millennials, generación Z, generación boomers, bueno, toda esta generación se veía reflejado por Plutón, Urano y Neptuno, similares o iguales. ¿Por qué? Porque a medida se aleja de la Tierra el tránsito planetario de estos, es más lento, por ende duran más tiempo en un mismo signo. De eso nos habla estos planetas que son ya generacionales. Sus movimientos cíclicos activan este inconsciente colectivo que genera movimientos similares o comportamientos similares en estos individuos nacidos bajo estos planetas generacionales o transpersonales. Bien, tenemos a Urano, que rige a Acuario y retrograda 5 meses al año. Urano es el planeta del cambio, de la liberación. Nos lleva Urano a esa situación de romper los límites, de romper los parámetros, de ser diferente, de pensar diferente, de pensar un poco fuera de la caja. Nos invita a dejar de percibirnos en ese marco, ¿no? Como que en una caja, romper estas barreras. Es el arquetipo del creador, del inventor, es el que nos lleva a canalizar nuevas ideas y a manifestar estas ideas y a ser diferente. Encontrar ese punto y ser diferente. Urano es creatividad, originalidad, autenticidad, es rebelde, anarquista. Se habla de que Urano viene del futuro. Él es un visionario, se adelanta épocas. Además, claro, Urano busca rebelarse. Urano busca rebelarse frente a esas autoridades y hacer cambios radicales. Un tip para interpretar a Urano dentro de nuestra carta astral es que en la carta natal nos puede hablar de dónde queremos rebelarnos, dónde o en qué situación o cómo nos gusta rebelarnos ante los límites, ante la estructura. Nos muestra cómo podemos encauzar la creatividad en este plano y habla también de dónde podemos tener nuestra faceta más original, más auténtica, más creativa. Tenemos a Neptuno, rige a Piscis y retrograda 5 meses al año. Rige los planos más sutiles. En este momento nos muestra esa disolución del ego y nos habla desde el amor más profundo, desde el amor universal. Neptuno nos muestra que hay un momento de disolución del ego y de los límites y se para en el lugar del otro
desde la comprensión, desde la empatía del dolor, para con los demás y para con el universo. Neptuno nos habla del idealismo, de las ilusiones, las desilusiones, del engaño. Puede también hablar de Neptuno de la manera de escapar de esta realidad, de capaz algunas adicciones, o cómo podemos evadir lo que no queremos ver o lo que necesita nuestra atención. No necesita utilizar la razón porque canaliza todo desde la intuición, desde lo emocional, desde lo que mi corazón me diga. Neptuno es lo que resuena con nuestra espiritualidad, con lo divino, con el origen. A Neptuno lo asociamos con las visiones, con la espiritualidad, con los sueños, con las adicciones y con las visiones espirituales. ¿Qué pasa? El tip para interpretar a Neptuno en la carta es que según la área en la que se encuentra Neptuno, nos muestra dónde podemos ser serviciales con el otro, dónde podemos dar el servicio al otro. Donde nos cuesta poner límites, puede haber un exceso de ilusiones con respecto a algo, por ende no lo vemos claro. Y también en donde evadimos y escapamos de la realidad. Según el signo, en Neptuno, nos puede hablar de cómo nos vinculamos con el todo, no con el otro, con el todo. Y puede indicarnos en qué áreas somos más compasivos y damos ese amor incondicional. Y por último tenemos a Plutón. Rige a Escorpio. Retrograda 6 meses al año. ¿En qué está asociado? Plutón está asociado con la muerte, con el descenso, con la transformación, la resurrección. Para renacer primero debemos morir. Acuérdense de la filosofía de Escorpio. Si Plutón es regente de este signo, por lo general lo asociamos con personalidades similares. Lo asociamos al arquetipo del ave fénix, que puede resurgir de las cenizas. Plutón nos muestra que ante las situaciones más adversas, más complicadas, podemos resurgir, podemos volver a nacer y podemos volver a iniciar. Podemos asociarlo también con la frase de el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Esta frase podemos decir que Plutón nos enseña a soltar, a dejarnos caer en esta situación porque es inevitable, pero como bien dice, es opcional para nosotros quedarnos ahí. Hay que soltar, hay que fluir. Rige el inconsciente, la sombra, lo que es tabú. Plutón es un gran revelador de lo que intentamos ocultar. Expone, libera, limpia o purga. Plutón busca eliminar el exceso de energía negativa o energía que se estanca, porque lo que él necesita es liberar, necesita soltar, necesita fluir, necesita crecer. A Plutón lo asociamos con la situación de poder, situación de victimismo, de dominación, de sumisión, de manipulación y de esoterismo. Hablemos del ascendente, por último. Si bien no es un planeta, es una situación dentro de la carta astral. Nos habla de cómo nos mostramos ante el mundo. Habíamos hablado del sol, que era nuestra esencia, nuestro brillo. Bueno, dentro de esto está el ascendente, que es como que el punto intermedio entre lo personal y lo social. Está ahí. ¿Se acuerdan que el social era la conexión entre lo personal y lo generacional? El ascendente está entre el individuo y el vínculo social. Cómo nos mostramos ante el otro, cómo nos exponemos ante el otro. El típico de, cuando te conocí pensé que eras de esta manera. Bueno, era nuestro ascendente mostrándose, hablando por nosotros, como que esa máscara social que nos ponemos para vincularnos, para presentarnos. Queremos que nos perciban de esta manera. O sea, yo siento que cuando la gente me conoce, me percibe de esta manera y yo no soy así. Porque claro, tu ascendente puede ser totalmente diferente a tu sol, ¿no? Que es tu esencia, tu brillo, tu parte más personal, tu parte más íntima. Hay que tener en cuenta de cómo actúa nuestro ascendente para que podamos entender cómo nos mostramos socialmente hablando. Bien, yo les había dejado un link en los capítulos pasados, igual les voy a dejar en este. Arrancamos de cómo podemos sacar nuestra carta astral. Necesitamos la hora de nacimiento, importantísimo, porque como vimos, cada planeta, según el signo en el que esté, puede ser interpretado de una manera u otra. Los más importantes son los personales, que son los que mayor movimiento tienen, fecha de cumpleaños y lugar en el que nacimos. Les voy a mostrar, porque les digo, o sea, este va a ser un video como que más interactivo. Les voy a mostrar acá cómo se ve una carta astral, ¿sí? Dentro de esta carta astral está la rueda zodiacal y dentro de esta rueda, al costado, por lo general aparece una tablita donde te trae ordenado tu sol en X signo, tu luna en X signo, con toda esta información de cómo son las energías de los signos, cómo están asociados,
cuáles son sus elementos, cómo se comportan estos elementos, cómo son los planetas, podemos ir describiendo nuestra carta astral y nuestra carta natal para poder conocernos un poco más y describir un poco más nuestra personalidad. La carta astral no es un manual de quién soy, así, currículum, no, pero sí es importante tomarlo como una herramienta de autoconocimiento. Y recuérdense, si dentro de la carta astral aparece una R al final de la línea, es porque ese planeta está en retrogradación cuando naciste. Y yo creo que llegamos hasta acá, al fin de los 3 capítulos. Este capítulo creo que va a ser largo. A los 3 capítulos de astrología para principiantes. Repito, indaguen, profundicen en casas y aspectos. Espero que les haya gustado, les haya servido. Es al principio un poco raro, un poco tedioso ver, no sé, el teorema de Pitágoras acá, pero una vez que vas leyendo y como que te vas viendo así paso por paso, no sé, desde mi perspectiva me parece interesante porque a mí me gusta como que unir los puntos. Espero tengas un bonito día, tarde o noche según el momento en el que me estés escuchando. Te me cuidas, te mando un beso y nos vemos en otro capítulo o nos escuchamos. Bye.